aleluya, ya nos encontramos con la querida compañera Alicia Castro, de quien hemos venido hablando durante toda la mañana. Alicia, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, compañeras y compañeros. Bien, bien. Y buen día a todos nuestros oyentes, que espero que se sumen. Y bueno, después de esta gracia y este charme que agrega Beto Almeida, que tiene que ver, por supuesto, con sus principios, con su inteligencia, pero también con esa gracia inimitable que tienen los brasileros y que pueden exhibir aún en los peores momentos como este. Me voy a referir muy brevemente al contexto, que lo conocemos y al que creo que tenemos que referirnos constantemente para entender a dónde estamos y a dónde podemos ir. Pero muy brevemente, porque después quiero dar algunos datos duros sobre cómo podríamos tratar la pandemia para evitar esta situación dramática, del verdadero horror que significa un colapso sanitario que ha llegado a nuestro país, como advertíamos desde hace un año, si no se tomaban otras medidas más drásticas, puntuales y a tiempo. La verdad es que no se tomaron. Y estamos con más de 60.000 muertos. Y si nosotros hacemos una comparación que es necesaria y que yo le he publicado en mi Twitter y se ha publicado en el tweet de la Internacional Progresista, vemos que hay 41 países que tienen más de 2.000 millones de habitantes que tienen menos muertos que la Argentina. Muy brevemente voy a decir cuáles son: Nueva Zelanda, Vietnam, Mali, Mauritania, Cuba, Madagascar, Angola, Bahrein, Namibia, Sri Lanka, Uzbekistán, Somalia, Botsuana, Jamaica, Noruega, Ghana, Congo, Mozambique, Finlandia, Australia, Camerún, Estonia, Senegal, Malasia, Kuwait, Kirguistán, Uruguay, Corea del Sur, Venezuela, Letonia, Nigeria, El Salvador, Sudán, Albania, Bielorrusia, Dinamarca, Costa Rica, Argelia, Lituania, Eslovenia, China. China tiene, como sabemos, 1.400 millones de habitantes, tiene 5.000 muertos. Estas cifras las tengo publicadas, esta tablita que hice hace unos días, porque cuando yo decía que cómo podía ser que China, donde nació el coronavirus, tuviera 5.000 muertos y 1.400 millones de habitantes, bueno, pero un país autoritario comunista. Bueno, entonces Nueva Zelanda, que tiene 5 millones de habitantes, tiene 24 muertos. Bueno, sí, pero es una isla. Y así sucesivamente. Australia, bueno, sí, pero es un país rico. Bueno, Vietnam tiene 100 millones de habitantes, no es un país rico, tiene 35 muertos. Durante mucho tiempo no tenía ninguno. Es decir, no se trata ni del gobierno, porque el gran éxito que muestra Nueva Zelanda, que es el caso al que me voy a referir puntualmente hoy, como estrategia que debiéramos imitar, aunque es un poco tarde, es una isla. Pero bueno, entonces la gente dice, bueno, es una isla. Por eso he debido hacer esta tabla, esta suma, para que se vea que no depende ni de si es una isla o es un país meridional, como han mencionado muchos, ni si es un gobierno de izquierda o de derecha o comunista o liberal, porque he mencionado varios de distintos gobiernos. Se trata de la elección de la estrategia para la pandemia, para afrontar la pandemia. ¿En qué contexto estamos nosotros? Nosotros estamos en un contexto de una crisis inédita. No la hemos conocido nunca. Hay una concurrencia de crisis extraordinaria. Algunos se han referido hoy a eso. Lo escuché con mucha atención a Juan Pablo Olson, que es coordinador regional de la Internacional Progresista. Hay una concurrencia de crisis, por supuesto, sanitaria, una gravísima crisis económica a nivel planetario, a nivel mundial, y una tragedia medioambiental. Como dice Noam Chomsky, a quien con mucha honra acompaño en el Consejo de la Internacional Progresista, la humanidad nunca ha estado más cerca del apocalipsis. Entonces, cuando comenzó esta situación,
hubieron debates muy interesantes, floridos, muy ricos, de sociólogos, de filósofos, que no permeaba tanto la política como debió haberla permeado, pero sí hubo un debate en el que todos pudimos participar. Por ejemplo, el filósofo Zizek, Z-I-Z-E-K, que es muy original, decía que la pandemia le iba a dar un golpe al capitalismo, y que íbamos a salir hacia un modelo de un nuevo comunismo, decía él, o un nuevo socialismo basado en la cooperación, en la ciencia y la solidaridad, con un gran optimismo. Al que le contestaron muchos, notablemente el surcoreano Chul Han, que dijo no, de la pospandemia el capitalismo va a volver con más pujanza, con más individualismo, con más rigor, con más sometimiento para los que menos tienen. El virus no va a ser la revolución, sigue en manos de hombres y mujeres. Entonces, en realidad, nosotros nos podíamos mover con Gramsci entre el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón, pero las cosas, queridos amigos, amigas, han sido peores de lo imaginable. No es solo que el capitalismo ha vuelto con más pujanza y la desigualdad en la pandemia muestra una violencia y una profundidad inusitadas, sino que han pasado peores cosas, ¿no? Porque los dirigentes políticos, y de esto no nos hemos escapado, hacen cálculos partidarios, cálculos electorales en torno a la pandemia, en torno a si conviene o no conviene tomar medidas drásticas, qué pensará la opinión pública, y hacen encuestas. A mí esto me da vergüenza, porque además nos han conducido a errores y a muertes, a decenas de miles de muertes evitables, ¿no? En nuestro país se han cometido y se siguen cometiendo errores, porque todos estamos detestando la actitud de Rodríguez Larreta, pero ya sabíamos que Rodríguez Larreta y Macri son horribles, pero nosotros también hemos cometido errores. Trota hasta hace una semana decía que las clases no incidían en los contagios. Lamens hizo una gran campaña para fomentar el turismo en Semana Santa, desconociendo completamente las recomendaciones de los científicos que decían que juntar una población con alta densidad de coronavirus con otra que no la tenía iba a llevarnos a más contagios. Bisotti, la ministra de Salud, hace una semana decía que las fábricas y las escuelas no eran escenarios de contagio, sino solo las reuniones sociales, como si los ciudadanos se teletransportaran a la escuela o a los trabajos sin considerar el estado nefasto en que se viaja hacinado en trenes, en colectivos, etcétera. Mientras tanto, un grupo de científicos que hemos acompañado en la Internacional Progresista, me refiero a Kornblit, Gamarnik, Paenza, Resnick, Aliaga, Quiroga, etcétera, a quienes acompañamos en una carta el 15 de abril, donde le rogábamos al gobierno que cerrara fronteras para impedir la llegada de la segunda ola con variantes más transmisibles y letales, y no nos hicieron caso, lamentablemente. Desde esa fecha hasta ahora hay como 10.000 muertos más. Entonces, yo creo que yo comentaba esto el otro día con un sobrino mío, y me decía, que también pertenece a la Internacional Progresista, y es muy lúcido, me decía, tía, es una crisis civilizatoria. Es una crisis civilizatoria. Y realmente, porque me veía tan consternada y tan apegada y obsesionada con esta campaña pidiendo que cerraran las fronteras, ¿no? Y cuando hablamos de la crisis civilizatoria, vemos que también el neoliberalismo, el dogma del neoliberalismo, There is no alternative, se llamó por sus siglas de sus creadores, Reagan y Thatcher, no hay alternativa,
se llegó al tratamiento de la pandemia. Entonces parece que no hubiera más alternativas que vivir con miedo, que vivir contagiados, que vivir aislados, que vivir temiendo la muerte. Y esto es el capitalismo que, compañeras y compañeros, ha demostrado en esta pandemia que no es compatible con la supervivencia humana. Alicia, creo que el tema de crisis civilizatoria que bien trabajaste, y yo creo que hay que seguir insistiendo sobre esto, porque para algunos es la crisis del 30, parecido a la crisis del 30, otro a la crisis de posguerra, pero esta, a partir de lo que vos mismo contás del neoliberalismo, del desarrollo del neoliberalismo, es mucho más grave y no hay que dejar de repetirlo, porque si no, la gente cae en lo que le proponen los medios, nosotros a veces también, como vos decís, los políticos también, en este toma y daca de cosas que son superficiales. Pero bueno, te propongo, estamos con Alicia Castro en Salir por Arriba, en AM740 Radio Rebelde, y te propongo que vos nos propongas, Alicia, un tema musical para hacer una pausa y después ir a los últimos 10 o 12 minutos del programa. Joan Baez, y nos volvemos a encontrar con Alicia Castro, un tema que ha creado mucha expectativa, que genera el debate que nosotros estamos queriendo que se produzca, y bueno, vamos a los últimos 10 minutos de Alicia Castro, no se lo pierdan. Alicia, bueno, vamos adelante. Elegí esta canción, ¿no? Porque dice ¿Cuántos oídos tiene que tener un hombre hasta que pueda escuchar el llanto de la gente? ¿Y cuántas más muertes serán necesarias hasta que se entienda que mucha gente ha muerto? Entonces, lamentando un poco que me queden solamente 10 minutos, pero voy a retomar el tema el viernes que viene y voy a escribir sobre este tema y voy a profundizar el tema con las limitaciones que tengo, porque obviamente no tengo conocimientos científicos, pero escucho a los científicos, los interpelo, converso con ellos. Además los convocás y los apoyás. Los convoco y los apoyo, los apoyamos mutuamente y no entiendo cómo recién me encuentro con Michael Baker, que es me encuentro virtualmente, me encuentro leyéndolo y admirando, el epidemiólogo que fue es el asesor científico de Nueva Zelanda, y que diseñó la estrategia de Nueva Zelanda, ¿no? Y la diseñó pensando en China, porque todos los países, y esto es muy importante desde el punto de vista político, geopolítico, todos los países de Occidente nos hemos equivocado con la pandemia y los de Oriente no. Entonces, pongamos los ojos allí. ¿Qué medidas se tomaron en Nueva Zelanda para tener solamente 25 muertos? Está bien, tiene 5 millones de habitantes, nosotros 45 millones de habitantes. Si hubiéramos tomado estas estrategias, multiplicamos por 10, podríamos tener 250 muertos, 500 muertos, 1000 muertos. Tenemos 60.000 y pico de compatriotas muertos. Ayer, hasta ahora yo todos los días decía, es una tragedia, se mueren en silencio. Es como si se cayera un jumbo todos los días. Si se cayera un jumbo todos los días, correrían ríos de tinta, habría juicios para determinar los culpables. Se mueren en silencio, soledad, asfixiados, aislados, separados de su familia, sin un adiós. Es una tragedia. Pero ayer se cayeron 2 jumbos. Entonces, veamos Nueva Zelanda. ¿Qué medidas tomaron? Medidas estrictas y tempranas. Usaron un modelo que se llama de eliminación. Advierto que esto se conoce desde hace un año, un modelo de eliminación versus el modelo de Occidente y de Argentina, que es de supresión o de mitigación. El modelo de eliminación está basado en tomar medidas fuertes para interrumpir la transmisión de la enfermedad, interrumpirla, eliminarla, no bajar la curva, como hemos escuchado tanto en Argentina y estamos sufriendo tanto. Fue la estrategia del tratamiento de la pandemia acá. Amesetar la curva. Claro, amesetar la curva, con lo cual nunca
va a haber cuarentenas, pero no vamos a eliminar el virus. Entonces, Nueva Zelanda, copiando China y otros países de Occidente, observando China, optaron por un modelo de eliminación que se diferencia de la estrategia de supresión. La estrategia de supresión, la que se está usando en Argentina, busca reducir los casos a niveles controlables, pasando por confinamientos prolongados, primero hasta que la vacuna llegara y luego hasta que se vuelva eficaz. Este es el enfoque que han adoptado los países occidentales, ¿no? ¿Qué hicieron en Nueva Zelanda? Cerraron fronteras, pero las cerraron como una lata de sardinas cerradas, dice Kornblit, para mantener el virus alejado de sus fronteras, haciendo que los nacionales que regresaban a cuentagotas tuvieran, cuando abrieron un poquito las fronteras, porque durante 6 semanas la tuvieron cerrada las connacionales, hicieran una cuarentena de 14 días. Cuando entraron 2 mujeres del Reino Unido, que las dejaron entrar, neozelandesas, pero venían del Reino Unido, las dejaron entrar porque tenían un padre moribundo, detectaron que eran positivas y hicieron de nuevo un aislamiento total, ¿no? Entonces, acá hay 2 claves: la ciencia y el liderazgo, ¿no? El liderazgo de Jacinda Ardern, de la primera ministra, que cuando tuvo 100 casos cerró todo, y muchos protestaron, pero no hay que ser tan sensibles con las protestas de los que prefieren la muerte, o la toleran, o creen que nunca les va a llegar. Jacinda Ardern dijo sí, tenemos solo 100 casos, pero Italia también alguna vez tuvo 100 casos y por eso hicieron una elección estratégica correcta. Y ahora agradeció después, fue reelecta, digo para los que miran estas encuestas, fue reelecta con gran éxito, es una lideresa, ya te diría, mundial, porque ha vencido al virus y ya no hay más circulación de virus en Nueva Zelanda. Hay actividad, han vuelto realmente a la normalidad, a lo que todos esperaban de una nueva normalidad, el new normal, andan sin barbijos, circulan tranquilamente. Y ahí sí tienen clases presenciales porque está garantizado que no circula el virus. Ahora, ¿no? Ahora, después de haber tenido que eliminarlo. Antes estuvieron cerradas no solo las fronteras, las escuelas y todas y cada una de las actividades estaba prohibida la circulación y las fronteras estaban controladas con militares. Entonces ella ahora pudo agradecer, no se precia como otros de ser el héroe, ha agradecido a un equipo de 5 millones de habitantes que acompañaron estas medidas. En cambio, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Qué pasa a los países occidentales? ¿Qué pasa en Europa? ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Qué pasa en América? ¿No? Se nos está hablando de que vamos a tener que convivir con el virus. Y además, como no hay las suficientes vacunas, esto podemos hablar en otro momento, como no hay las suficientes vacunas y en Latinoamérica, la región más desigual del mundo, se está quedando atrás en la cadena de vacunación. Hay 25 países de Latinoamérica que no podrán vacunar al 70% de su población. 17 países de Latinoamérica no tienen ningún acuerdo bilateral para la compra. Y lamentablemente la Argentina y Latinoamérica, por efecto de los gobiernos neocoloniales, como el de Macri, como el de Bolsonaro, como antes Temer, como Lenín Moreno, que desarticularon los bloques regionales, no podemos tener una estrategia regional que sería básica para el tema de la supresión del virus y de la vacunación. Entonces, vemos el papel que juega un liderazgo firme, las decisiones firmes de una líder o de unos líderes, porque esto ocurre en los 41 países que mencioné, incluso Cuba. La elección científica de una estrategia correcta y la comprensión de que es imposible convivir con el virus 2 o 3 años entrando y saliendo con confinamientos
breves. Se puede tomar otro camino, ¿no? La tecnología está. Es lo que funcionó en los países que mencioné. Lo primero es gestión de las fronteras. Estas son las 3 herramientas básicas para mi último minuto. La gestión de las fronteras. La segunda herramienta, pruebas y rastreos de contacto. La tercera herramienta, debilitar e impedir la transmisión de la población con sistemas adecuados de traza, de lugares de cuarentena establecidos y con un confinamiento intenso para eliminar la transmisión del virus, ¿no? Sabemos que Nueva Zelanda tuvo uno de los confinamientos, de los cierres más intensos del mundo durante 3 semanas. Así que la estrategia está a disposición desde hace un año, y yo sigo y seguiré reclamando, y seguiremos muchos, personas más autorizadas que yo, científicos, epidemiólogos como los que acompañamos, seguiremos reclamando que la Argentina no tolere la transmisión del virus, que generará más miseria, más muerte, más dolor, más pobreza, que no estén privilegiando, como parece hacer a veces el ministro Guzmán, el déficit fiscal para prestar ayuda a los que menos tienen en esta situación dramática, y que elijamos las medidas y la estrategia correcta para eliminar el coronavirus, no simplemente para aplanar la curva para que tengamos camas para padecer y camas para morir. Gracias, Alicia, por tu trabajo, por tu estudio, por tu apoyo, por tu aliento a los científicos y por redescubrir esto que hizo Nueva Zelanda, de un científico que también le decían que estaba medio loco cuando tiró la propuesta, pero finalmente se impuso. Se puede eliminar el virus y no a tiros. Hay distintas formas. Hay una forma de hacerlo, que es cerrando la frontera y también controlando y asegurando a la población. Gracias, Alicia. Hasta la semana que viene. Salís por arriba. Te esperamos. Claro. Un abrazo. Bueno, nos estamos yendo.